Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Axel Torres. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, muy bien. Contento de estar aquí. Has venido después de San Jordi, además, ¿no? De firmar ejemplares de tu nuevo libro, Crónicas Balcánicas. ¿Qué tal te fue, San Jordi, y todo esto? Bien. La verdad es que había un poco de miedo a la lluvia. Es bastante curioso porque durante meses se ha estado hablando de la necesidad de que lloviera, pero esta semana era muy importante que no lloviera el martes y había llovido mucho el lunes. Pero bien. Siempre es bonito porque la gente que se acerca normalmente es gente que te sigue, que te tiene cariño y bueno, te cuentan cosas que son agradables de oír. Has sacado ahora Crónicas Balcánicas con Contra, también sacaste 11 ciudades, que tengo aquí, El Faro de la Latangi. Son todos libros de viajes. Yo te quería preguntar, ¿qué buscas viajando o qué te interesa cuando viajas? Bueno, me interesa ver el mundo, que es como una respuesta muy básica, pero en realidad es muy grande el mundo. Nosotros conocemos la realidad que tenemos cerca y ojalá poder conocerlo entero. Es imposible porque una vida, ni que sea larga, da para verlo todo. Y bueno, yo creo que lo que busco es ver cómo vive la gente en otros lugares, si se parecen a nosotros o no en las estructuras de sus ciudades, en las cosas que les preocupan. Evidentemente busco también belleza paisajística, pero me interesan mucho las ciudades. Me gustan mucho las ciudades, pensar si me gustaría vivir ahí o no, si me siento cómodo en ellas. Y bueno, luego evidentemente pues hablo mucho de fútbol en los libros porque es mi puerta de entrada. Es a lo que me dedico y lo que probablemente me permite articular una historia a partir de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu último libro, en Crónicas Balcánicas, la foto de la portada me parece muy simbólica, que es de Edu Ferrer, ¿no? Sí. Que te acompaña de los viajes. Y la foto es un montón de personas mirando un partido de fútbol, pero lo que sucede en el campo apenas se ve. Es la gente mirando el partido, un niño con una bicicleta por ahí, unas casas, y es bonito lo de gente mirando el fútbol, ¿no? Lo que te interesa a lo mejor es lo que hay alrededor o fuera, más que lo que sucede en la acción del césped, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no hicimos una reflexión tan profunda cuando elegimos la fotografía, pero está muy bien tirada. La elegimos porque a mí me parecía la mejor foto de todas las que había hecho Edu y me gustaba el ambiente que desprendía. Me gustaba ver que la gente en esa grada es una grada estartalada, casi no hay sillas, están sentados en barrotes, algunos de ellos oxidados, hay gente que va descalza y efectivamente al lado hay un chico ajeno a todo ello, paseando con una bicicleta en un espacio que es casi más grande que el de la grada, ¿no? Sí. Y se ven las casas del pueblo al fondo. Bueno, es una foto que me parecía muy bella y que sobre todo describía muy bien lo que me encontré en el primer viaje de todos, que es el viaje que da inicio a la historia y bueno, es un viaje a Kosovo en el que pues evidentemente en aquel momento, 2013, no tenían todavía liga reconocida ni selección y bueno, pues las infraestructuras de sus campos de fútbol eran muy arcaicas, muy limitadas y yo creo que esta es la que mejor lo refleja. Me hacía gracia leyendo tu libro también que también coincidí con un viaje, también estuve hace poco por la zona, estuve en Croacia y me leí un libro de Robert D. Kaplan de Adriático, ¿no? Que habla de la situación, de los lugares y tal. Y ahí me encontré una cosa que hablaban de Montenegro y tú hablabas de algo muy parecido con el tema de Kosovo, llevándolo al fútbol,
que decía, este autor decía que Montenegro, al ser un país pequeño, tenía mucho acceso a hablar con mandatarios, a gente interesante, y estaban deseando contar su historia. Y a ti te sucede también eso en Kosovo, que hay momentos en los que la gente interrumpe sus vacaciones para poder hablar contigo, para poderte contar, para poderte enseñar, para poderte mostrar, para poderte contar a ti algo, ¿no? Que venías de España, pues para que lo vieras y que lo conocieras y que luego tú, a lo mejor como periodista, lo pudieras contar. Sí. Eso es bonito, Bueno, ¿no? Eso es interesante. Sí, ellos tenían mucho interés porque en aquel momento estaban en una posición de reivindicación. Estaban en una posición en la que necesitaban que la gente les hiciera caso, y yo creo que especialmente el hecho de que yo viniera de España también era decisivo, porque España es uno de los países fuertes de Europa que no reconocen la independencia de Kosovo. Si yo hubiese ido desde Francia, Alemania o Reino Unido, pues igual no hubiese sido tan interesante porque ya les tenían a ellos, Sí. ¿no? No, O sea, ya estaban de su parte. Entonces, bueno, no hacía falta venderles mucho a los... La propaganda no hace falta. Exacto, ¿no? Entonces, que viniera alguien de un país que no reconoce a Kosovo, pues para ellos era una oportunidad de explicarse, de contar, de buscar los argumentos que pudieran ser más idóneos para convencer a esa parte que mira con hostilidad. Y sí, efectivamente, el presidente de la Federación estaba de vacaciones precisamente en Montenegro. Montenegro tiene una costa que, bueno, mucha gente de los Balcanes va de vacaciones ahí. Toda la zona de Kotor, Budva, etcétera. Y sí, Fadil Bokri interrumpió las vacaciones para ir en coche desde Budva a Pristina y nos recibió y nos montaron partidos para que los viésemos nosotros y bueno, nos llevaron a cenar a un restaurante que es donde iban los embajadores de Estados Unidos cuando llegaban. Bueno, la verdad es que por momentos era excesivo, ¿no? Por momentos daba la sensación de que... Bienvenido, Mr. Marshall. Sí. Por momentos era muy excesivo y, de hecho, yo lo cuento y hay un momento que digo, oye, esto se está poniendo peligroso, ¿no? Hay un momento en el que tú, si hubieras querido, hubieras podido jugar ahí, hubieras podido saltar a jugar casi. Sí, pero bueno, tampoco queríamos cruzar ciertos límites. Claro, es más bonito además observar desde cierta distancia, ¿no? Sí. A veces ocurre, ¿no? Que cuando estás demasiado metido, pues dejas de ver cosas. Sí, de hecho, bueno, pues yo conocí perfiles entre la gente que nos intentaba enseñar el fútbol de Kosovo y lo idóneo que sería tener un reconocimiento en la UEFA y en la FIFA para que las infraestructuras mejoraran, para que los niños de Kosovo pudieran formarse mejor en el fútbol. Entre toda esa gente había perfiles muy diferentes. Había perfiles que claramente veías que se preocupaban por el desarrollo del fútbol, que les preocupaba de verdad el desarrollo de los jóvenes jugadores, y había perfiles extremadamente nacionalistas que tenían posiciones bueno, que a mí me costaba mucho empatizar con ellos. Además, pues son las crónicas del libro, es un compendio de varios viajes, 5 creo que son, ¿no? Sí, que son haces 5. a lo largo de casi una década, ¿no? Entonces el lector va viendo cómo tú también vas cambiando y lo cuentas, de que al principio, que me hace gracia, os denomináis como pijos occidentales, Sí. que todo os asusta, os Sí. sorprende, os inquieta, y luego ya cómo vas cambiando, como tú también por tu trabajo has tenido que viajar más, has tenido que... y de todo, ¿no? Y cambias como persona y claro, una década te da tiempo Sí, sí. a evolucionar mucho, ¿no? Es curioso, es bonito como el lector va acompañándote en esos momentos y esos puntos de inflexión en tu vida y todo eso. De hecho, el libro es un poco circular en el sentido que la primera ciudad que visitamos, que es Korče, es también la última que aparece en el libro, ¿no? Y es sorprendente cómo en 2013, cuando llegamos, es un lugar que nos da miedo, y en 2023 pues paseo tranquilamente por la ciudad y me parece casi aburrida de lo familiar que la percibo, ¿no? O sea que efectivamente hay una evolución, que es la evolución lógica de quien viaja por primera vez a un país del que ha oído hablar poco y normalmente mal,
Y claro, cuando ya has ido 5 veces, pues evidentemente es otra historia. Cuando estaba releyendo alguno de tus libros, cuando habíamos quedado para charlar, se me cayó entre las páginas un marcapáginas Sí. que pone tuyo: la historia de mi vida, enamorarme de chicas que no me hacen caso, amar a clubes que siempre pierden y simpatizar en las películas con el que acaba muriendo, ¿no? Y esto un poco lo llevas también a tu libro, porque al final en tus viajes por los Balcanes simpatizas o te interesa mucho de los Balcanes, en los más países, digamos, que han podido sufrir, como Kosovo o como Albania también. Sí, sí. A ver, seguramente tenga que ver con esa personalidad que sale en esa frase, que es la frase que eligieron del primer libro para hacer el marcapáginas. Claro, en el libro no aparece Croacia y no aparece Eslovenia, por ejemplo. Son los 2 únicos países de los Balcanes que están en la Unión Europea y que son los más occidentales de de las 6/7 repúblicas que forman parte de Yugoslavia, y si incluimos Albania, 8, ¿no? Pues sí, yo creo que he ido a buscar un poco los lugares que muestran con mayor autenticidad características puramente balcánicas, ¿no? En el quinto viaje hay mucho de Serbia, hay también Bosnia-Herzegovina. Al final no me interesa tanto en este libro Eslovenia, que por ejemplo sí tiene bastante... Tiene un capítulo en el primer libro. Ljubljana, ¿no? Que Sí. hablas de que te hacía gracia que no sabes pronunciar la J y todo Sí, eso. sí. En el primer libro, por ejemplo, yo lo primero que piso en los Balcanes en mi vida es Eslovenia, me enamoro de Eslovenia y le dedico un capítulo en mi primer libro, pero en este no sale nada de Eslovenia ni sale nada de Croacia porque, como te digo, bueno, no es que no sean balcánicos. De hecho, hay cierta discusión sobre si Eslovenia lo es o no. Pero bueno, yo creo que había más historia y sobre todo yo podía contar una historia más original si hablaba de esos países, que al final también es lo que busco, contar una historia original, no contar una historia que ya se ha contado, ¿no? Porque, claro, fútbol balcánico, Luka Modric es fútbol balcánico, pero hay libros varios sobre Luka Modric. Croacia ha sido subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022. Pero de eso se saben muchas cosas, ¿no? Bueno, yo he pretendido contar historias un poco más originales. Y hay un momento que estaba leyéndolo y de repente me encontré con una frase que me hizo pensar bastante, que de repente te refieres, de hecho creo que a uno de tus libros anteriores, y dices, si uno se aleja mucho, deja atrás la melancolía y el dolor. Y de repente me sorprendió. Y ahí, a partir de esa frase, te abres tú como al lector y empiezas a contar cosas más personales, tuyas, y me pareció muy... O sea, eso para mí es como el punto de inflexión en ese libro de repente Axel se abre más y pone el foco también un poco sobre ti mismo. Y me parece muy bonito todo lo que cuentas a partir de ese momento también. Sí, de hecho eso es en el libro de Islandia, que un poco... A ver, yo había escuchado una canción de un grupo catalán que se llama Reykjavik y que cuenta como una pareja lo deja y uno de los dos se va a Reykjavik, como si irse a Reykjavik le permitiese olvidarlo todo, ¿no? Es decir... El kilómetro sentimental llevado al extremo. Sí. Voy a poner distancia. Y ya no solo distancia en número de kilómetros, sino un mar de por medio, una isla aisladísima. Y bueno, sí, un poco... A ver, ese libro es verdad que, como en todos, cogemos un pretexto futbolístico para hacerlo, que es... Bueno, yo voy con un amigo que está obsesionado con Gus Johnson y buscamos... Todos tenemos nuestras cositas. Sí. Que ayer, además, no sé por qué ayer googleé dónde estaba jugando su hijo. Está jugando en Suecia. Sí. Lo googleé porque juega en el Madrid. Sí. Todos los que pasan por el Madrid hago un seguimiento. De hecho, después. había más de un hijo de Gus Johnson. Sí, efectivamente. Los dos jugaron en el Barça y luego se fueron al Madrid. Sí, o algo así. sí.
Sí, de hecho, el hijo de Gudjohnsen yo creo que fue titular con Islandia, uno de los hijos, fue titular con Islandia en la repesca, si no recuerdo mal. Pero sí, mi amigo Víctor estaba obsesionado con Gudjohnsen, fue un poco la excusa para ir, buscar los orígenes de Gudjohnsen. Hay alguna escena en ese viaje bastante... Porque además el padre de Gudjohnsen jugó con Gudjohnsen Sí. hijo, ¿no? O sea, el abuelo de este chico del que te hablo, Sí. hicieron un cambio, ¿no? Me acuerdo de un partido Sí. como muy mítico. En un partido de la selección sí. islandesa se retiró se retiró. El padre fue sustituido y Sí. entró Eso. Eidur Gudjohnsen, que es el más famoso Bueno, seguramente de todos, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, fuimos a... La idea era que eso fuera el pretexto y a partir de ahí sí que hay muchas reflexiones sobre cómo afecta el vivir en un lugar aislado a la personalidad de la gente. Yo creo que es un poco la búsqueda de ese libro, ¿no? Y sí, la verdad es que el paisaje, las horas de carreteras en las que no nos encontrábamos a nadie, pueblos muy, muy pequeños, bueno, dio para explorar todo ese aspecto más personal y más íntimo, sí. Mm. Y luego de repente, antes del tercer viaje, creo que es, no, antes del cuarto viaje, ahí empiezas a contar, pues que tuviste algún momento de bajón o de, pues algún momento que estabas un poco más con alguna, que además es curioso porque lo analizas a la vez que cuentas a lo mejor que tenías que viajar a ver el Arsenal, el Atlético de Madrid de Europa League. Sí. Y me acuerdo de ese partido, de verlo, de todo. Me acuerdo que se lesionó de gravedad Koscielny sí, se pierde el Mundial. Exacto, Sí. exacto, Sí, pierde el sí, Mundial. Entonces, me acuerdo perfectamente de unas semifinales y claro, al mismo tiempo saber que tú estás pasándolo mal, de repente que tendemos a pensar que la gente que está en televisión o que vemos habitualmente o que escuchamos, yo te leo en el diario AS, te escucho con tu amigo Rulo en el Morning, tal, Sí. pues claro, de repente no te das cuenta que pueden estar pasándolo mal y ahí dices que tienes tú un momento de crisis total. Sí, yo creo que cito ese partido porque recuerdo especialmente estar en Londres y ser un punto muy bajo. Ser un punto muy bajo en ese momento mío, en nivel de... Que Londres a ti te encantaba, además, te encanta. Sí, Claro, por eso Londres, de hecho yo había tenido una fascinación por Londres, por el Arsenal. de Wenger. Sí, Por- o sea, yo... Londres para mí era muy especial, ¿no? Y aquel día, pues llego a Londres y estoy en mi mundo, estoy en mis obsesiones, estoy en mis... encerrado en los miedos que hacen que Londres me parezca, bueno, pues un lugar que me pasa por delante, pero en el que no me detengo a observar nada, ¿no? Y bueno, por fortuna, como cuento, sí que dentro de mí hay como una alarma de saber que hay una serie de cosas que no puedo dejar de lado, que es lo profesional. Es decir, yo creo que sé que cuando se enciende el botón rojo tengo que estar al máximo nivel de atención. Y eso me permite hacer la retransmisión y que no perciba nada el espectador y estar metido en el partido, ¿no? Pero sí, fue un momento bastante duro. Sí, que luego además dices que empieces a recuperarte un poco con el viaje a Kiev, que también Sí. estuve en Kiev, ahí, que también estuve en esa final del Real Madrid-Liverpool. Y Sí. que dices que vas paseando con Valdano y con Segurola y te vas encontrando mejor y te vas, Sí. viendo. Bueno, y sí, ya en los pocos meses que pasan entre esa semifinal y la final, pues yo supongo que empiezo un tratamiento, me hace efecto y sí, Kiev lo recuerdo con bastante cariño porque lo pasé bien, porque además evidentemente esa ciudad yo no había estado nunca antes y es una ciudad que siempre me había interesado. A mí me interesa mucho el este, me interesan mucho las ciudades de la antigua Unión Soviética y bueno, lo pasé bien. Además, digamos que viajamos como 3 días antes de la final porque había que Sí. hacer programas especiales, además por tema de vuelos. Estuvimos varios días en Kiev y
Y a mí, bueno, yo tenía muchas horas libres en los días previos, ¿no? Y bueno, pues íbamos a comer con Valdano, con Segurola, con los que iban a estar en los programas, tengo muy buen recuerdo de ese viaje y lo recuerdo como darme cuenta también de que estoy empezando a remontar mis temas mentales. Es que eso es una sensación buena cuando... eso me lo dijo a mí Garci, dijo, la idea de felicidad perfecta para mí es cuando después de una gripe o algo así vas sentando que te encuentras mejor, ¿no? Esa sensación de alivio de decir, después de haber estado un poco en el fango, te vas entonando y vas teniendo esa sensación de alivio, de encontrarte mejor y de luz, ¿no? Entonces, un poco lo que tú transmites en el libro es eso, de repente darte cuenta de que te vas encontrando mejor y eso te ser muy placentero y muy agradable. Sí, sobre todo te genera mucho optimismo, porque hay momentos en los que piensas que la vida va a ser siempre así. Sí. O sea, claro, eso es muy oscuro y es muy deprimente. Entonces, ver que hay una evolución y hay una mejoría, pues es bonito y seguramente por eso recuerdo también ese viaje a Kiev con tanto cariño. Y eso que viajar en finales de Champions y demás, a mí me encanta. He viajado a muchas finales del Madrid y lo disfruto mucho, pero que al final la ciudad está tan adulterada por todo lo que hay y hay como tantas zonas cortadas, tantas recomendaciones, tantas historias que al final sientes como que no la conoces de verdad. Pero es verdad que yo Kiev estuve más días por el tema de vuelos, yo creo que era también, y sí que tengo muy buen recuerdo de estar ahí, de pasar un poco más de tiempo además. Bueno, y que no es lo mismo Kiev que Cardiff, ¿no? Sí. Es decir, Cardiff sí que queda totalmente inundada de aficionados porque es muy pequeña y Kiev es una ciudad muy grande y hay muchas zonas y está más dispersa la gente. Y bueno, la verdad es que, bueno, viendo cómo está ahora Kiev, pues es una locura, ¿no? Pensar que hace 5 años, 6 años estábamos ahí con esa normalidad. Normalidad absoluta. Sí. Normalidad absoluta. Y luego dices una cosa también que me pareció bonita y sencilla al mismo tiempo, que comentabas que de repente te había dolido una derrota de tu equipo, del Sabadell, creo que era lo que decías de una derrota, y decías, de repente que me doliera, me parecía también un buen síntoma, porque cuando decías, cuando el TOC ataca fuerte, las derrotas futbolísticas no provocan ni un rasguño. Y a veces yo creo que esa derrota no fue el Sabadell, sino fue cuando fui a la semifinal del Mundial ese mismo 2018, que fui a San Petersburgo a ver el Francia-Bélgica. Yo tengo bastante amistad con Roberto Martínez, el seleccionador que era de Bélgica en aquel momento. Y bueno, pues evidentemente quería que ganara, ¿no? Y bueno, hice el viaje pensando que podía ser un partido histórico. Hasta pensé, bueno, si gana el Mundial vamos a sacar un libro de esto. Y sí. Y bueno, pues pues me quedé como... Además fue un partido bastante frustrante. Sí, que metió gol... Umtiti de cabeza. Metió Umtiti el pick de Umtiti. Sí, luego... sí. Metió gol Umtiti de cabeza. Yo creo que a centro de Griezmann en un córner. Creo que Varane hizo un partido impresionante. O sea, me fui del partido con 3 impactos. O sea, un impacto fue ver a Mbappé por primera vez en vivo. El otro impacto fue ver a Hazard, que en aquel momento... Sí, también... Fue como un Titi también, fue a partir de ahí. Sí. El pobre Hazard, que fue elegido mejor jugador del torneo, además, creo, fue. Estuvo entre los mejores. Sí, yo creo el mejor fue... Tuvo Courtois, el mejor portero, y Hazard yo supongo que fue Griezmann el mejor del Mundial, ¿eh? Yo creo que fue Griezmann y Hazard segundo, algo así. Y el tercer impacto fue el partido que hizo Varane. Varane, vamos, aquel año Varane, entre la Champions que hizo con el Madrid y el Mundial que hizo con Francia... Tremendo. Pues no habría sido raro que le pusieran entre los candidatos al Balón de Oro, entre los máximos candidatos, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando estás muy... Cuando ves amenazada casi tu supervivencia o tu felicidad, cuando crees que el resto de tu vida va a ser un drama, una cárcel...
una derrota futbolística no te hace tanto daño porque es una cosa muy superficial, ¿no? Pero que a veces, cuando queremos quitar hierro al fútbol, siempre decimos esa frase que dice también mi amigo Enrique Ballester, decía lo del fútbol no te da de comer, ¿no? Pero que a veces es bueno eso, precisamente. Es que cuando es un buen síntoma lo que comentas de que te importe eso y que tengas la capacidad para que otras cosas no te anule tu sentimiento por una afición como el fútbol, ¿no? Que a veces es buen síntoma eso, precisamente, que te piques, que te molestes, que tengas espacio para poderte tener sentimientos hacia el fútbol, que lo otro a veces es peor. Claro. Sí, sí, desde luego. O sea, el que está muy golpeado por un resultado futbolístico probablemente tiene la fortuna de Claro. que ese sea su mayor problema. Claro, eso. Aunque es verdad que hay gente que incluso en medio de dramas, pues le afecta mucho un Claro. resultado porque se le suma a su Sí, drama, sí, ¿no? sí, O sea, se le suma a su drama a que su equipo pierde y entonces piensas es que todo va mal, es que va mal lo importante y va mal incluso lo que me podría aliviar unos días como es el fútbol, ¿no? Luego el otro día también te leí ayer, de hecho, o hoy, en el diario AS, que decías que hablabas un poco de tus impresiones, también un poco como la foto esta de Edu Ferrer, Sí, que hablabas de tus impresiones del Madrid-Barça que acaba de suceder estos Sí. días, y hablabas un poco de todo, como de tu viaje en AVE, Sí. del hotel, que te Sí. encuentras a alguien, lo que te dice uno, lo que te dice otro, sí. y al final acabas con una frase que también da que pensar y dices: pienso que somos los nuevos árbitros. Todo el mundo cree que vamos contra su equipo. Sí, yo creo que los comentaristas estamos en esa posición, ¿no? Lo cual, a ver, no tampoco me parece raro porque yo, además de comentarista, soy aficionado. Entonces, a mí muchas veces cuando veo a mi equipo por la televisión también me molesta lo que dice el comentarista. Y me molesta porque estoy viviéndolo con una tensión. Tengo un grado de apego, también tengo un grado de conocimiento con respecto al equipo, que a veces tengo percepciones que en frío no tendría, o que si estuviese viendo un partido que no me afectara emocionalmente no tendría, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que esas cosas pasan porque a mí también me han pasado. Es decir, yo también he pensado que el comentarista iba contra nosotros y en realidad el comentarista no iba contra nosotros, ¿no? Pero Sí, te parece inoportuno simplemente o algo Sí. así, o que te molesta a veces tu mejor amigo que conoces toda la vida viendo el fútbol con él, te molesta un comentario que hace, no te va a molestar un Sí, comentarista que no tienes no tienes relación con esa persona, ¿no? Sí, Pues sí. Sí, y que además es imposible que el comentarista tenga tu misma visión porque normalmente el comentarista está en una posición en la que tiene que buscar el equilibrio, es decir, situarse en medio del partido, tratar de hablar tanto de un equipo como de otro, tratar de ponerse en la piel de uno y ponerse en la piel del otro, las jugadas controvertidas, analizarlas desde la perspectiva de los dos. Y claro, tú cuando lo estás viendo no estás haciendo ese ejercicio, tú estás claramente hacia un lado y te molesta que el comentarista esté más hacia el otro lado, porque aunque esté en el medio, está más Claro. hacia el otro lado que tú. Pero ya eso sonaba un poco ya de resignación o de aceptación, que ya lo llevas bien o con filosofía, ¿no? Sí, no, ayer algunos me decían que era un artículo de lloros o un artículo de quejarse de... No, el artículo no pretende ser una queja, el artículo es un retrato de todo lo que vivo y al final es lo curioso que me parece que se produzcan estas percepciones tan dispares, ¿no? Pero lo resalto como un fenómeno producido por este juego que provoca tantas cosas distintas y tantas cosas a veces contradictorias e ilógicas. No me estoy quejando porque yo sé de qué va esto, porque, insisto, yo también soy aficionado y porque evidentemente llevo muchos años viviéndolo, ¿no? No me puedo quejar porque mi trabajo
tiene muchas más cosas buenas que malas. O sea, es muy disfrutable. Aquí tenemos, Axel, la tradición del cuestionario Proust. Creo que estás al tanto. Sí, de hecho me han dicho, tienes que prepararte el cuestionario Proust, y no me lo he preparado, solo he pensado en la primera respuesta. Sí, que es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues un día sin sufrir nada, o sea, sin tener ningún sufrimiento, ningún pensamiento de preocupación, de miedo, de... Un día tranquilo, te diría. Un día tranquilo es un día feliz. Sin dudas también, ¿no? Que hablabas de que a ti, por ejemplo, las dudas te han llegado a afectar mucho, ¿no? Sí, yo tengo un problema de dudas obsesivas que hace que me cuestione cosas hasta un punto enfermizo que muchas veces provoca un gran sufrimiento e incluso provoca que en tu día a día pues no estés focalizado en tus actividades, sino que te detengas demasiado, recurrentemente regreses a esas dudas, ¿no? Dudas que pueden ser sobre tu relación de pareja, cosa que me pasó en su día y lo cuento en el libro. Pueden ser sobre tu salud, una duda hipocondríaca. Yo esto lo tengo muy activado desde toda la vida. Yo creo que con 15 años ya me diagnosticaron eso y es algo que me ha acompañado siempre. Y por lo tanto, tengo muy pocos días en los que no tenga preocupaciones. O sea, lo que pasa es que, evidentemente, hay grados en eso, ¿no? Y he aprendido, en cierto modo, a vivir con ello. Entonces, si hay un día que tengo preocupaciones moderadas, pues es un buen día. Pero un día perfecto sería un día sin ninguna preocupación. Yo creo que ese es el ideal de felicidad para mí. Para mí, claro, porque yo vivo una realidad en la que eso es muy difícil, ¿no? Yo creo que la felicidad para cada uno depende de sus circunstancias. O sea, normalmente la felicidad está muy relacionada con aquello que nos cuesta tener o que no tenemos, ¿no? Yo creo que por eso pues las respuestas pueden variar mucho según a quién le hagas la pregunta, ¿no? Sí, pero yo también creo que muchas veces es fijarte en lo que tú puedes controlar, no lo que escapa de tu control, ¿no? Que a veces la felicidad es muchas cosas ambientales o que están fuera de tu poder de actuar sobre ellas, y eso es muy, muy difícil a veces conseguirlo, ¿no? Y depositar tu felicidad en eso, pues es más bien lo tuyo, ¿no? Y me ha recordado un poco lo que dices, ¿no? Lo de lo que está dentro de mí, poder manejar o controlar o tener algo de poder, ¿no? El no tener, que no siempre lo tienes, pero poder decidir o actuar sobre eso, ¿no? Sí, de hecho, se trabaja bastante en estos temas sobre el control, como tú dices. Es decir, identificar aquellos momentos, aquellas situaciones, aquellos aspectos de tu día a día que puedes controlar, en cierto modo, y saber que son un poco salvavidas a los que agarrarse, ¿no? Que habrá momentos incontrolables, que habrá situaciones incontrolables, pero el día también te ofrece momentos de control. Y bueno, saber disfrutar de ellos y saber que muchas veces te sostienen. Y luego también hablas de una cosa que me hizo mucho pensar también en mí mismo, ¿eh? Que dices que tenías dudas y pones ejemplos, ¿no? De preguntas que te haces y dices, todo el mundo se planteará las mismas cosas, o todo el mundo tendrá esto como rumiando estas ideas o este ruido de fondo, ¿no? Si es normal o no, o este monólogo interno en el que te estás como planteando todo o dudando de todo, ¿no? Y luego ves que a lo mejor hay gente que no, que es mucho más... que tiene capacidad para
acallar esas voces internas o esas dudas o esos momentos y me sentí muy identificado, sinceramente, con esos momentos de ti mismo, tú diciendo, sé que esto se me está yendo de las manos porque me estoy planteando todo, me estoy dudando de todo, estoy cuestionándome todo cada paso que doy y eso no es sano para mí. No lo es. De hecho, el momento de darse cuenta de que no es sano es el momento más importante de todos, porque si no te das cuenta de eso es mucho más difícil ponerle remedio y efectivamente. O sea, yo muchas veces cuando hablo de esto con gente de mi entorno, tampoco es que hable mucho, pero me doy cuenta de que en mi entorno familiar cercano pues hay personas a las que les cuesta entender lo que me pasa porque a ellos no les pasa. Y como no les pasa, les resulta muy difícil de entender, ¿no? Me dicen, pues piensa en otra cosa. O sea, les digo, es que estoy obsesionado con esta idea, me da miedo esto. Piensa en otra cosa. Evidentemente me gustaría pensar en otra cosa, pero no soy capaz de ello, ¿no? Es un circuito ahí cerrado, Sí. ¿no? Que estás... Sí. Pero bueno, al final son cosas que pueden ocurrir, que le ocurren a mucha gente y que lo que hay que aprender es a vivir con ello y a mejorar, a manejar esos circuitos mentales a tu favor, ser capaz de tener esa capacidad, ¿no? Ser capaz de que no te anulen, de que no te controlen todo el día, ¿no? ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Aquí, bueno, entiendo que uno de los que has mencionado ahora, ¿no? Lo de la tema, a lo mejor de hipocondria, ¿no? Cosas así de Sí. esos... Mi mayor miedo es morirme sufriendo. No me da miedo morirme esta noche de un paro cardíaco durmiendo. Eso no me da miedo. Me da miedo saber que me voy a morir. O sea, me da miedo saber que me estoy muriendo, que me quedan X meses, que además esos meses van a ser de deterioro. Me da miedo pensar en cosas que van a ocurrir en el futuro que no voy a poder ver. Me da miedo ser consciente de ello, ser consciente de que no veré a mis sobrinos crecer. Me da miedo incluso cosas que pueden parecer absurdas, ¿no? Pero no ver el Mundial 2030. Me da miedo cómo va a reaccionar mi padre si me muero. Me da miedo cómo va a reaccionar mi pareja si me muero. Si le va a generar una depresión tan grande que le va a arruinar la vida. Pues estas cosas me dan mucho miedo. Me dan mucho miedo y pienso mucho en ellas. Y bueno, Sí. es mi mayor miedo. En el libro también hablas de repente, que tampoco me... que esto lo estás leyendo y te impresiona, de repente estás hablando de tus viajes y tus historias y cómo sigues era la selección de Kosovo, creo que era, ¿no? Que y de repente en un partido clave, o era de Albania, no me acuerdo ya, y que en un partido clave no puedes ir porque tu madre ha fallecido, ¿no? Entonces tenéis que ir a Mallorca. Sí. Y también esta, que fue más como muy rápido, ¿no? Sí. O sea, y a ti eso te ha, aparte evidentemente que es muy duro, pero también te activa a ti más eso o no, o sea, la hipocondria o todo eso. A mí lo que me activa más la hipocondria es conocer casos de cosas que me dan mucho miedo. Ya. Leer cosas de enfermedades que provocarían ese sufrimiento del que te hablo. Ya. Entonces, es muy difícil no leer o escuchar cosas porque la gente se muere. O sea, la gente se muere todos los días. ¿Y tú googleas o no cosas de estas o no? O sea, porque eso hay que mantenerlo muy a raya, muy controlado. Es curioso esto que me preguntas porque durante años los psicólogos que he visitado me han pedido que no lo haga, que no entre en internet a buscar información, porque si no empiezas a buscar síntomas, crees que tienes esos síntomas, a poco que se parezca a algo que te pasa.
Entonces eso te alimenta la obsesión, te la alimenta, necesitas buscar más, necesitas hacer comprobaciones permanentes. En cambio, es curioso porque hace un mes me recomendaron una psicóloga nueva y esta psicóloga nueva me dijo, te voy a pedir una cosa que choca con todo lo que te han pedido hasta ahora. Y es que durante un mínimo de 5 minutos al día y un máximo de 10 busques información sobre una enfermedad que te dé mucho miedo. Quiero que hagas un máster sobre esa enfermedad, que lo sepas todo, que sepas en qué continente se da más, en qué continente se da menos. ¿Has elegido el dengue ahora en Argentina o no? No, pero es de entrada es curioso cómo profesionales de un mismo sector tienen aproximaciones muy diferentes a problemas, ¿no? Yo entiendo que lo que se busca en esta nueva aproximación es hacer un ejercicio de exposición. Es decir, eso está muy estudiado y hay mucha gente que es partidaria de la exposición como manera de superar los miedos, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dan miedo las cucarachas, pues 10 minutos al día encerrarte en una habitación con 100 cucarachas. Aparentemente, si vas haciendo esto todos los días, te vas a desensibilizar y al final de tanto repetir esa exposición no te dará miedo estar con las cucarachas. Entonces se supone que lo que busca esta psicóloga que estoy visitando ahora es un poco eso, que yo lea sobre enfermedades que me dan miedo y que me familiarice con su presencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. No te puedo decir porque Sí. llevo un par de semanas solo con esto. Es un tema interesante ese, lo que comentas, de familiarizarte, ¿no? Con lo que te da miedo. Sí. Sí. Hay libros sobre esto. La verdad es como es un tema que me afecta. He leído bastante sobre este tema. Evidentemente no he estudiado psicología ni nada parecido, pero he leído bastante porque me tengo que enfrentar a estas cosas. Y sí, al parecer la exposición con prevención de respuesta, se llama, es una de las técnicas más adecuadas para el trastorno obsesivo compulsivo, sí. Que además también dices que no te gusta que se frivolice con eso, ¿no? Con esta expresión ahora que se dice, ¿no? La de me da un toque, no sé qué, que Sí. no te gusta que se frivolice. Sí, con eso. sí, pero bueno, Sí. al final se frivoliza con todo, pero es verdad que parece que el TOC solo pueda ser que los libros estén desordenados, ¿no? Sí. Que hay gente que sufre mucho con eso, Sí. pero que no es solo eso, que también hay la parte de las dudas obsesivas y que en realidad no es una anécdota, ¿no? Que tiene un punto patológico que afecta no sé a cuánta gente. Pero a mí, por ejemplo, a raíz de haber escrito este libro y de haber contado el tema del TOC, me han escrito lectores muy agradecidos por haber contado esto, porque bueno, entienden que es positivo sentirse acompañado, sentir que le pasa a más gente, sentir que compartes eso con otros y bueno, pues Y que no es incapacitante o que no Exacto. y que personas pues como tú que les ha ido muy bien en lo que les gusta, pues que es compatible con lo otro. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que tener ejemplos de cierto éxito, tampoco es que yo sea el mayor triunfador de la historia, pero bueno, más o menos he hecho cosas... Te has convertido en lo que odiabas, un triunfador en vez de un perdedor, ¿eh? Más o menos he hecho cosas y he tenido un cierto éxito profesional, entonces que una persona así esté afectada por eso y sin embargo haya conseguido tener ese supuesto éxito, creo que a la gente le puede ayudar y por eso lo he escrito, sí. ¿Un rasgo que no soportes en los demás, en las otras personas? ¿Que te cueste? Soy bastante tolerante con casi todo. Al final
supongo que me enerva mucho la crítica fundamentada en una creencia totalmente errónea de la persona que la emite y que además está emitida con un convencimiento pleno de que esa realidad es de esa manera como él la percibe. Sí. Eso me molesta bastante. Y es muy de esta época, ¿no? Que a lo mejor es como lo del mito de la caverna, ¿no? Que al final proyectamos una sombra de lo que creemos que es la realidad, cuando luego esa persona es totalmente distinta, ¿no? A veces es lo que nos llega y lo que vemos no es la realidad, es una cosa que nosotros nos hemos fabricado y nos hemos proyectado ahí, Sí. y tenemos certezas sobre cosas que no son tales, que son sombras o son dudas. Sí, evidentemente yo estoy muy expuesto y me pasa mucho que la gente asume muchas cosas sobre mí. Claro, la gente normalmente me ve solo comentando los partidos, ¿no? Yo hago muchas otras cosas, pero lo que es más masivo son los comentarios de los partidos. Entonces, yo creo que es muy difícil conocerme solo por la retransmisión de los partidos. Es prácticamente imposible que sepas cómo soy solo escuchándome en esos tramos, pero evidentemente es lo que está al alcance de la mayor parte de la gente. Es decir, no les culpo de que no me conozcan más. Pero sí que hay gente que asume muchas cosas que te molesta porque yo no... Yo es que soy muy prudente antes de hacer una crítica destructiva. Soy muy prudente porque pienso mucho en que a la persona le puede hacer daño. Y a mí me sorprende cuando leo críticas destructivas porque a mí no se me ocurriría hacerlas. Es decir, me generaría mucha incomodidad a hacer una crítica destructiva, insultante, injuriosa. Entonces, yo no comprendo que se pueda hacer eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente, Sí. cada uno es como es. Sí, me recuerda al primer disco de Arctic Monkeys que se llama Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ¿no? Lo que dice la gente que soy, eso es lo que no soy, ¿no? Que a veces me parece una muy buena frase, que a veces, mira, todo lo que la gente cree que o ve o piensa que soy, precisamente a lo mejor eso es lo que no soy, porque solo ves una parte y no todo, ¿no? Y a veces es interesante eso, sí. Cómo la gente percibe pues en tu caso, ¿no? A personas que están muy expuestas, que al final solo ves una parte muy pequeña y te haces con eso el resto del relato, ¿no? Y a veces es opaca todo eso, una parte, más una parte profesional, ¿no? Una parte Sí. es como si la gente viera por un trozo cómo se comporta en su ambiente laboral y de ahí construyera todo lo demás, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil conocerme leyendo mis libros que viendo los partidos, pero bueno, evidentemente la gente ve los... A ver, hay una cosa que aquí le tienes que dar la razón al público, ¿no? La gente que lee mis libros o que escucha mi podcast es gente que tiene un interés en escuchar mi podcast o leer mi libro. La gente que ve los partidos que tú comentas muchas veces... Es impuesto. Claro, no te escucha porque te quiera escuchar, cosa que sí pasa con mi podcast o con mis libros. Ellos quieren ver a su equipo y les han puesto a un comentarista. No han elegido al comentarista, evidentemente ahora hay muchas opciones de audio, puedes poner la radio, etcétera. Pero mucha gente se queda con la primera... O sea, yo creo que hay mucha gente que no sabe ni cambiar el audio, ¿no? O que por comodidad no lo cambia. Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente a la que le toca escucharte a ti y no te quiere escuchar a ti, o no le caes bien, o le pareces malo, o le parece que vas con el otro equipo. Y tiene razón esa gente en que ellos... O sea, tú no eres el objeto o
o el motivo por el que han puesto esa retransmisión, ¿no? Y muchas veces eso te puede incomodar, y yo eso lo entiendo. El otro día leí una frase del escritor Alessandro Barico que decía, a tenor de un libro que había leído, decía, al final, él que tiene que hacer las dos cosas también, decía, escribir, la palabra escrita es como una persona adulta y de esa lengua, y dice, y la voz, la palabra hablada, dice, es más juvenil, es más niño, ¿no? Es más espontáneo, es más natural. Dice, las dos son fundamentales, pero él establecía esa diferencia y parecía bonito, ¿no? Que dice, las dos son importantísimas y fundamentales, pero es verdad que a lo mejor hablado es más espontáneo, más natural, es más abusas de ciertos manierismos, clichés o lo que sea, y la palabra escrita es más reposado, más tranquilo, más, tienes tiempo para editarlo, Claro. para tal. Entonces me parecía bonito esa diferencia que él hacía, siendo las dos importantes para él. Bueno, como cuando decía. hablas, evidentemente, te puedes equivocar mucho más, porque cuando escribes, hasta que no estás contento con el mensaje y lo has pulido mucho, no le das no lo mandas a publicar, o incluso en las conversaciones privadas. En las conversaciones privadas no le das a enviar Claro. hasta que no estás contento con el mensaje, ¿no? Claro. Sí, sí. Un gran viaje que hayas hecho hace poco o que tengas planeado ahora hacer, que pues está muy presente en todo lo que haces los viajes, pues te voy a preguntar por un viaje que te apetezca. Que me apetezca, que no haya hecho aún. Las dos me puedes contestar o lo que quieras. Lo que Bueno, me llamó bastante la atención un viaje que hice el verano anterior al último de los Balcanes, que fui a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, que es una zona del mundo de la que se habla muy poco. Y aprecié grandes diferencias entre los tres países. Y bueno, me sirvió para conocer una realidad que es muy curioso, porque viven muchas personas allí y no están en las noticias prácticamente nunca. Es una zona que está un poco como olvidada, Asia Central, ¿no? Y por ejemplo, Almaty es una ciudad que no lo sospecharías y es vibrante. O sea, Almaty me pareció... Bueno, decíamos con Violeta, con mi mujer, decíamos, es la Berlín de Asia Central, Almaty. Y la gente no lo sabe. O sea, ¿por qué no hay artículos sobre lo vibrante que es Almaty, la cantidad de cafeterías, vida callejera, restaurantes? O sea, a mí estas cosas me dan mucha vida. Encontrar una ciudad así, en un lugar en el que no sospecharías jamás que estuviera, y que además las ciudades de su alrededor no se parecen. O sea, las ciudades de su alrededor no son como Almaty. Es la única ciudad de Asia Central que tiene ese ambiente y esa vida, porque realmente tiene vida. Eso me llamó muchísimo la atención y me generó mucha satisfacción, la verdad es esa. ¿Y viste algo de fútbol ahí? No, fíjate que... Es que me hace gracia en el libro que hablas de ese pulso que mantenías con Violeta de que ella quería ir a ver el museo un museo en Serbia. Sí, el museo de Tito. Bueno, el museo de la antigua Yugoslavia, sí, que es donde está el mausoleo de Tito, sí. Tú querías ir a ver el museo de la Estrella Roja, ¿no? Sí. Porque recordabas aquel año del 92 se gana la Copa Europa con Porsinek y todos estos, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. ese pulso... Fuimos a los dos, ¿eh? Fuimos primero al de la antigua Yugoslavia y fuimos después al de la Estrella Roja. Y sí, ese pulso siempre está, pero es que en el viaje de Kazajistán, Kirguistán, vimos algún estadio. Fuimos al Estadio Nacional de Kirguistán, en Bishkek. Y cuando estuvimos en Tashkent, es curioso porque un exjugador del Sabadell estaba jugando en un equipo uzbeco y jugaba en Tashkent esa noche. Y que por cierto, ahora ha vuelto al Sabadell, lo cual es muy curioso. Y yo le escribí para verle y tal, y estuve sopesando la posibilidad de ir al partido, pero al final no fui. Me pareció una cosa... Tenía que ir solo porque Violeta no quería ir, y me pareció un poco
un poco turbio ir a las afueras de Tashkent solo a las 11, a las 11 de la noche a ver un partido de fútbol y no fui. Eh, y un futbolista o un entrenador con el que te parezca muy interesante hablar o escucharle. Se ha hablado antes de Bobby Martínez, ¿no? De Roberto Martínez. Alguien así que digas, qué placer poder charlar o compartir un café con alguien así que te pueda parecer sorprendente, a lo mejor. Sí, lo de Roberto Martínez partió de eso, de que yo le conocí por una historia de amigos comunes. Un amigo estaba jugando en el Swansea, él era su entrenador, fui a ver al amigo, me presentó a Roberto Martínez, le hizo una entrevista. ¿El amigo es el escritor de Los Cisnes del Swansea? No. No. Yo tengo un amigo íntimo que veraneábamos. Bueno, yo veraneaba en el hotel de sus padres en Mallorca y él jugaba en el Mallorca. Fuimos creciendo, él jugaba en el juvenil del Mallorca y jugaba con un chico que se llamaba Busi, que de hecho fue campeón de Europa con España sub-17 o sub-19, ahora no me acuerdo, con Fernando Torres, cuando ganaron con Fernando Torres. Y bueno, Busi acabó en el Swansea y yo le dije, si subís a segunda, me voy a Swansea a veros. Y fui y ahí estaba Roberto Martínez, el entrenador, y la verdad es que tuvimos una charla que a mí me fascinó y a partir de ahí tuvimos muchas más y sí, o sea, la relación con él surge precisamente de lo interesantes que me parecieron las primeras charlas que tuvimos, ¿no? Pero bueno, hay muchos entrenadores. A mí los entrenadores es una figura en el fútbol que me gusta muchísimo. O sea, que me atrae muchísimo porque el que llega a entrenador normalmente es alguien que ha reflexionado mucho sobre el juego, ¿no? Por lo tanto, no es solo que tenga esa habilidad por saber jugar o ese instinto o esa fortaleza, sino que es alguien que en cierto modo ha intelectualizado el fútbol. Entonces suele ser una persona muy interesante, el entrenador de fútbol. Y, por ejemplo, a mí Ernesto Valverde me parece un tipo muy interesante, de los más interesantes del fútbol español. Obviamente los mejores te generan fascinación. Guardiola, salvo una vez que coincidí con él 10 minutos, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero evidentemente... Pero sacaste un libro, ¿no? Sobre... Bueno, hago un libro, en realidad es un libro sobre la evolución del fútbol alemán, por qué el fútbol alemán llega a querer fichar a Guardiola. Sí. Esa es un poco la idea de ese libro, ¿no? No es tanto un libro sobre Guardiola como un libro sobre por qué Alemania, que ha tenido siempre una personalidad muy propia y una manera de entender el juego y que ha creído que no ha necesitado influencia exterior, porque lo del líbero le ha funcionado mucho durante décadas, por qué acaba firmando a un entrenador extranjero siendo ellos tan orgullosos de su fútbol como son. Y aparte, y fue un poco, ¿no? Su paso por el Bayern de Múnich, que yo les fui a ver entrenar, les fui a ver algún partido, da la impresión con el pasado del tiempo que fue demasiado corto, ¿no? Fueron 3 temporadas simplemente. Sí, a ver. Que, como eso, que lo que tú dices, como un poco injerto, ¿no? De que no se logra que Guardiola pueda ser el mismo, ¿no? O que incluso a lo mejor el club es demasiado anclado a sus maneras, ¿no? Sí, evidentemente para Guardiola no hay comparación, entiendo yo, en trabajar en el Manchester City, en el que los mandamases son gente de su confianza, como Ferran Soriano y Chiqui, claro, que ya ha trabajado con ellos en el Barça, y que no hay una gran presión externa, que trabajar en el Bayern Múnich, donde opinaba Rummenigge, opinaba Beckenbauer, opinaba... Y nosotros los que se callan sus opiniones. Uli Juenes, o sea, opinaban siempre, ¿no? Había jugadores también que... O sea, Thomas Müller, por ejemplo, que pues, siempre tiene una visión muy particular y muy, muy bávara, ¿no? Muy de allí. Pero sí, yo creo que es una experiencia aquella de Guardiola en el Bayern que siempre será juzgada porque no ganó la Copa de Europa, pero que en alguna ocasión yo creo que se quedó muy cerca. O sea, el partido contra el Atlético de Madrid, alguien sacó
la estadística esta semana porque... Fue un poco como la del Madrid contra el City, ¿no? Hubo un poco... Alguien dijo, bueno, pues igual el partido del Madrid contra el City ha sido el partido en el que ha sido más dominado un equipo y ha acabado ganando. Y alguien sacó la estadística y no. O sea, fue más exagerado lo del Bayern Múnich Atlético de Madrid. O sea, las estadísticas de llegadas, de tiros, de posesión, etcétera, mostraron un mayor asedio en el Bayern Múnich Atlético de Madrid famoso de aquella semifinal que en el Manchester City Real Madrid de esta temporada. Pero el periplo de Guardiola en el Bayern también es el periplo en el que él tiene más riqueza táctica, porque en el Barcelona prácticamente siempre juega 4-3-3. El último año ya empieza a cambiar un poco, pero en Múnich es donde yo creo que su equipo es más diverso, modifica más entre partidos, prueba cosas nuevas. Bueno, esto lo ha estudiado Martí Perarnau mucho más que nadie, ¿no? Pero yo creo que... Gerpep, ¿no? Sí, yo creo que ese periplo en Múnich es un periplo que desde un punto de vista táctico es el más rico para mí de la carrera de Guardiola. Y hablando de Bayern de Múnich, esto va a salir justo cuando empieza la eliminatoria Madrid-Bayern de Múnich. ¿Cómo la ves? ¿Crees que es un lobo con piel de cordero el Bayern de Múnich? Que está un poco ahora, está dando un poco algo de bandazos, ¿no? Da la impresión en la dirección deportiva que no es tan sólido el equipo desde fuera como años anteriores. Bueno, la verdad es que he leído incluso que Ralf Rangnick va a ser el entrenador la temporada que viene, o es el máximo favorito para ser entrenador la temporada que viene, lo cual es una gran sorpresa, ¿no? Sí. Pero después de que Nagelsmann les dijera otra vez que no, algo así, ¿no? Cuando le habían echado han sonado muchos entrenadores, ha sonado De Zerbi, ha sonado... Xabi Alonso. Sí. Klopp entiendo que habrán llamado primero a su puerta, pero que no quiere entrenar, ¿no? Porque Klopp además parece como perfecto para él, ¿no? Sí, aunque yo creo que Klopp tiene claro que quiere hacer un año sabático. A ver, el Bayern nunca se le... De hecho, si analizas la plantilla, es una gran plantilla, ¿eh? Lo que hace que pensemos todos que el Madrid es muy favorito es que el año del Bayern es tremendamente irregular, que ha perdido su liga... Pues de 11 años, ¿no? Claro, ha perdido su liga, además por goleada. O sea, la ha perdido con meses de antelación. Contra un equipo que no lo había ganado nunca. Todo eso te hace pensar que es un Bayern débil, que es un Bayern vulnerable, pero si tú analizas la plantilla, es una plantilla que tiene mucha... O sea, Musiala, Sané, Harry Kane, o sea, en ataque tiene muchísimos argumentos. Pero bueno, es verdad que los dos grandes favoritos se enfrentaron en cuartos de final y todos intuíamos que el que ganaba ese cuarto de final era el gran favorito para ganar la competición. Sí, que es los dos equipos, el que pasara iba a salir tan reforzado anímicamente, ¿no? De esa guerra que ya casi se le puede considerar como favorito, pero es que está muy lejos lo que queda de camino, ¿no? Hasta la final y todo esto. Sí. Bueno, quedan dos rivales, ¿no? Sí. No son pequeños. ¿Un partido favorito que hayas hecho como tú en cabina o trabajando y que te haya parecido que tengas un recuerdo muy especial? Bueno, supongo que alguno del Mundial de Brasil, porque es el mundial que hice, es el único mundial que he hecho por televisión desde los estadios y por lo tanto lo viví con mucha intensidad porque viajábamos todos los días de ciudad en ciudad, recorrimos casi entero Brasil. De ese mundial, si me tengo que quedar con uno, bueno, supongo que el que pasará a la historia es el 1-7. O sea, yo estuve allí en Belo Horizonte el día que Alemania le ganó a Brasil 1-7, ¿no? Pero bueno, también estuve en la final. Vi ambientes espectaculares en partidos de fase de grupos como un Brasil-México que acabó 0-0, pero que fue muy especial porque se jugó en Fortaleza y Brasil casi nunca juega en el norte. Y la pasión de la gente por el hecho de que Brasil fuera a jugar al norte fue mucho mayor que la que se vivió, por ejemplo, cuando jugaban en Sao Paulo o en Río de Janeiro. Pero yo, el día que me fui a dormir con la sensación de, bueno, ya hemos hecho
ya nos podríamos retirar mañana, fue el día de la final. Pensé, bueno, hemos acabado este mundial, ha sido una experiencia increíble y hoy le hemos puesto el broche, ¿no? A la final de Goche, ¿no? Sí, el gol de Götze. Es una final que tiene prórroga. Es Maracaná, es el único partido que he hecho en Maracaná. La verdad es que es un escenario imponente. Se ve desde Maracaná el Cristo que hay en Río de Janeiro. Bueno, la verdad es que todo el escenario es como muy para que sea el partido de tu vida, ¿no? Final de un mundial en Maracaná es difícilmente igualable. Y me hace gracia que tú alguna vez te he escuchado decir que es que el Mundial de Brasil, que fue para España un desastre, Sí. también dices que, por ejemplo, también que tu mundial favorito que tienes para ti perfecto es el Mundial de Italia, que te dice que todo el mundo está de acuerdo que es el peor mundial de la historia. Sí, sí. A ver... El de Rusia también fue un poco ¿no? No lo sé, es que a mí los mundiales me gustan tanto que disfruto mucho. O sea, disfruto mucho... Claro, si tú te aficionas al fútbol en Italia 90, yo creo que el grado de exigencia no es muy alto. Tienes una costra ahí que es impenetrable, ya. Dices, todo me va a gustar. Ya. No sé si... ¿Tú lo viste el Mundial de Italia? No, de hecho, fíjate, me acordaba leyéndote un poco tu libro y alguna cosa que te he escuchado. Mi primer recuerdo futbolístico, diría... Tengo dos recuerdos futbolísticos asociados un poco en todo este mundo del que escribes. Uno es Argentina-Yugoslavia, que tengo el recuerdo de Maradona como arrodillado. Es que le gana los penaltis en cuartos de final. Y que yo no lo estaba viendo con mi padre y yo no entendía si estaba triste o alegre Maradona. Era muy pequeño, tenía 5 años o por ahí. Bueno, yo tenía 7. Tengo ahí el recuerdo ese. Y luego también tengo un recuerdo de un España-Albania que gana España 9-0 o algo así, año 90 o 91. Y fue como la primera el primer recuerdo que tengo de lo que diferenciar España de mi equipo, ¿no? Del Real Madrid, que como que eran cosas diferentes, competiciones diferentes. Y tengo el recuerdo como la gente me lo estaba explicando en mi familia. Pero luego, no, yo tengo el recuerdo del Mundial, o sea, tengo un muy buen recuerdo de la Eurocopa 92, que gana Dinamarca, y luego tengo un muy buen recuerdo, muy bueno, del Mundial 94, que es... Bueno, pues es todo color, que es todo... A ti te pasa como a mí un poco, que tienes muy buen recuerdo del primero que sigues. Claro. Bueno, le pasa a todo el mundo eso. Sí. O sea, pero por ejemplo en el 92 España no está. Es la última gran cita a la que no ha ido España. Y bueno, todo el asunto balcánico está muy presente porque Yugoslavia es la primera del grupo de clasificación en el que está Dinamarca. O sea, Dinamarca no se clasifica para esa Eurocopa. Sí. Y está ya la guerra, Yugoslavia no va a Dinamarca y gana la Euro. Claro. Pero claro, yo como el Mundial 90 es lo primero que vi en el fútbol, pues yo creo que me acostumbré a amar la competición. Es decir, que la pasión por el fútbol me viene de a ver quién gana, no tanto de lo estético y de lo bello, sino de la incógnita de a ver quién de los dos que está jugando gana el partido, ¿no? Y sí, es un mundial que para mí, claro, es que yo antes del Mundial 90 no había visto ningún partido de fútbol entero, ninguno. Claro. Y hay algo ahí de los choques de las elecciones, ¿no? De lo que dices tú, ver un Inglaterra-Camerún, que es como improbable en otra época. Bueno, Inglaterra-Camerún me acuerdo mucho de mi padre, se enfadó mucho porque iba con Camerún. En casa siempre me han transmitido que hay que ir con el pequeño. Y entonces le pitaron 2 penaltis a favor a Inglaterra, los metió Gary Lineker y mi padre se enfadó muchísimo y dijo, siempre pasa lo mismo, siempre les ayudan a los grandes. Y se me quedó como grabado eso, todavía me acuerdo, hace de esto 34 años y tengo grabada su reacción el día del Inglaterra-Camerún. Sí, sí. Y por eso vas con los underdogs, ¿no? Sí. Y un libro también de fútbol que te guste regalar o que a la gente te gusta sorprender a la gente a veces regalando un libro que toque a lo mejor tangencialmente el fútbol. Bueno, tangencialmente no sé. A mí me parece Fútbol contra el enemigo de Simon Cooper es un libro que me gusta mucho, que me ha inspirado
y que a mí me habría gustado escribir, porque ¿A él le conoces o no? lo conocí en Bilbao. Pero ha vivido en Barcelona un tiempo, ¿no? O algo No, así, yo creo. ¿Ha vivido? Esto no lo sé. Sé que vivía en París cuando yo lo Sí, conocí. ha vivido en París, pero creo que ha vivido una época en España y de hecho sacó un libro sobre el Barça, ¿no? Sí. Lo conocí en Bilbao en una de las jornadas que organiza Galder Reguera con la Sí. Fundación del Athletic. De hecho, le hice una entrevista. Y bueno, él escribió el libro que a mí me hubiese gustado escribir, porque todo esto que yo hago ahora de escribir estos libros, una época en la que desde luego tenía que ser alucinante escribir historias de ese tipo, eran los años 90, principio de los 90. Es decir, el mundo cambia en los 90, Europa cambia en los 90, cae la Unión Soviética, se desintegra Yugoslavia, cae el muro de Berlín. Sí, que del Mundial 90, Mundial 94, Pues claro, tus cromos cambian totalmente. o sea, yo en el Mundial 90 Sí. vi jugar a Checoslovaquia, a la Unión Soviética y a Yugoslavia. O sea, Claro. 3 países que ya no existían en el Mundial 94. Claro, es Sí, sí. un salto tremendo. Entonces él viaja por una Europa en un momento de cambio tremendo, ¿no? Yo creo que esto para el reportero, para el periodista, para el que busca escribir historias, es un momento muy rico y que, bueno, yo recomiendo mucho su libro porque muestra mucho la vinculación entre el fútbol y la política. Y está muy bien escrito si te gusta el reporterismo. Él escribe en el Financial Times, ¿no? Entonces, Sí, él entonces- yo creo que es freelance y escribe en varios medios, sí. Sí. Y otro día leí, ¿qué te parece este dato? Que ha pasado más tiempo desde, has dicho la caída de la Unión Soviética, ha pasado más tiempo de ahora a la salida de la Wii, la consola esa, que Sí. de la Wii de la caída de la Unión Soviética. Me dejó loquísimo esta cosa. A mí siempre me fascinan, como lo de que ha pasado más tiempo desde el Mundial de Sudáfrica Sí. hasta ahora que del Mundial de Sudáfrica el 11S. Eso me deja también, me estalla la cabeza cada vez que lo pienso. O sea, que el 11S respecto al Mundial de Sudáfrica está más cercano que de ahora al Mundial de Sudáfrica. No, sigo sin entender cómo puede ser real ese dato. A mí lo de la Wii me ha impresionado más, porque la Wii la percibí como una cosa muy moderna. Sí, yo. sí, el juego este del tenis y todo esto, O del sea, mando. como que ya era una generación de videoconsolas que ya escapaban a mi época. Total. Así lo percibí yo. Y vamos, yo la primera videoconsola que tuve fue la Nintendo Entertainment System, que la llamaban la NES, Sí. que es anterior a la Super Nintendo. Sí, sí, la del juego ese a mí me regalaron un juego de fútbol y luego un juego como de disparar patos, que había una pistola ahí. Yo era muy de los Super Mario, o sea, jugué mucho a los Super Mario Bros. Sí, el 1, 2, 3 era, ¿no? Sí, el sí. mapache ese que se ponía en Sí, la cola sí, y tal, sí. todo eso. Y una charla, por ejemplo, que te haya impresionado de alguien por su capacidad para transmitir ideas o cosas, alguien que hayas visto en algún lado, de fútbol o no, de lo que tú veas que hayas visto a alguien en una, pues a lo mejor en estas charlas de Galder o en un sitio, a un autor que ha presentado un libro o alguien del mundo del cine, que tú también te interesa, o las series, algo así. Me impacta bastante gente a mí. A ver, estábamos hablando antes de esta autora, de Lea Ypi. Lea Ypi, sí, que se Estuve- llama su libro de anagrama Libre, muy Sí, recomendable. estuve en una charla que dio en Barcelona el año pasado. Bueno, no hace tanto, porque leí primero el libro y fui a la charla, o sea, hace menos de un año. Me pareció brillante, pero es verdad que al ser en inglés, yo entiendo el inglés, pero para que me impresione Claro, el uso de la palabra el uso concreta. de la palabra, tiene que ser más un idioma que tenga absolutamente interiorizado, ¿no? A mí Marcelo Bielsa, que antes hablábamos de entrenadores, me parece un comunicador fascinante. La verdad es eso. Lo es, con sus gafas sin hablar, o sea, sin Sí. mirar, es muy particular él. Sí, sí. Sí, me parece... O sea, yo he llegado a ponerme ruedas de prensa de esas de 2 horas de Marcelo Bielsa porque me parecía muy... Con el trato de usted y todo eso. me hace mucha gracia. Sí. Yo recuerdo una que me pareció, que digo, este hombre, que cuando se empezó a quejar
del Athletic de Bilbao cuando no le... que él quería unas obras que se Sí, hicieran, sí. y que entonces el vestuario que tenía que estar aquí, porque entonces... Bueno, y que se peleó con el jefe de obras y luego Sí, eso. dijo que se denunció a sí mismo, fue a la policía a denunciarse a sí mismo porque ¿quién iba a denunciar al entrenador del Athletic, ¿no? Que claro, que el entrenador del Athletic era como sagrado en Bilbao y que como el señor jefe de obras no se iba a atrever a denunciar al entrenador del Athletic, iba él a autodenunciarse porque entendía que merecía ser denunciado. Sí, Eso sí. me pareció brillantísimo. O sea, es un manejo de la ética espectacular. O sea, estoy seguro que Marcelo Bielsa tiene una vida interior muy profunda y muy inquietante para él mismo, ¿eh? Estoy seguro que tiene momentos en los que también le devoran demonios internos, porque Sí. por las cosas que cuenta tiene que ser así. Sí, que para los clubes también lo de negociar, pues, creo que tuvo una movida o algo la Lazio, ¿no? Que había dicho Sí, que sí, luego que no. sí. Con el Español también le salió lo de la selección argentina y lo tuvo que dejar nada más llegar. Luego también me acuerdo que con el Lille, que tuvo Sí, hizo un mega obrón y se fue al cabo de nada. sí, Entonces, sí, sí. sí que tiene que ser difícil de gestionar, pero es un tipo que oírle hablar o su forma de expresarse, su forma de transmitir una idea o cómo debe ser de obsesivo con ciertos temas que le preocupan o le interesan, sí, tiene que ser interesante vivir dentro de la cabeza de Marcelo Bielsa. Sí, sí. Sí, porque es verdad que luego igual yo creo que siendo una persona que cuando habla públicamente ah, es tan interesante, creo, por lo que se ha contado de él, que en su manejo social en distancias cortas es una persona muy introvertida, es una persona que solo se relaciona con gente muy humilde, es decir, que, que no se va a comer con... O sea, que igual intima en la ciudad, no con las grandes personalidades de la ciudad o con los grandes periodistas de la ciudad, sino con el señor que regenta la cafetería más modesta de la ciudad. O sea, creo que es una persona que tiene que costar mucho entrar en su círculo. Mm. Una ciudad favorita que tengas, aquí creo que esta me la sé, creo que sale Estambul, ¿no? Que es tu ciudad Sí, favorita. sí, sí, Estambul. He tenido fases, ¿eh? O sea, he tenido fase Berlín, he tenido fase Londres, Ahora ¿cómo es tu nueva, ¿cómo has dicho que se llama? Almaty. Almaty, es tu nueva, va a ser como el Atlético de Madrid patrocinado por Arceballén, pues tú por Almaty, ¿no? Solo he estado 3 días en Almaty, ¿no? Para ser mi ciudad favorita tendría que vivirla más, pero Estambul, sí. Estambul he regresado muchas veces. La verdad es que la descubrí relativamente tarde, pero ya he vuelto muchas veces. Me gusta mucho el ambiente que se respira. Es verdad que es muy turística. La zona cercana a Taksim cada vez está más masificada y esto es algo que, bueno, lo que decías tú de las finales de Champions, sin ser exactamente lo Ujú. mismo, pero desnaturaliza un poco las ciudades, ¿no? A mí me gusta ver cómo vive la gente de allí, ¿no? No tanto pues una riada de turistas, que al final yo también soy turista, ¿no? Que es un poco contradictorio. O sea, Sí, me quejo de que haya tantos turistas, pero yo estoy yendo ahí también, ¿no? Pero bueno, sí, es una ciudad que además es muy especial, es el primer viaje que hicimos con mi mujer. Ah, tiene un aroma, tiene esas callejuelas, tiene los típicos bares que no son bares, que es donde juegan a juegos de mesa los ancianos de sí. Estambul, que son como sitios muy cerrados. De hecho, los turistas no se atreven a entrar ahí, pero yo he entrado alguna vez y es como muy, muy auténtico. Me gustan los gatos. He visto hasta un documental de gatos de Estambul, porque es la ciudad... Sí, el libro ese, el documental ese, sí, es sí, verdad, es sí, verdad. Cats of Sí, sí, Estambul, sí, sí, sí. sí. Es la ciudad, en teoría, con más gatos Joder, ferales joder, en este libro, en el de Adriático de Robert Kaplan, el tipo dice que
una de las cosas que se iba dando cuenta era de por dónde iba del nivel los gatos callejeros. Sí. Decía que unos parecían más gordos o más flacos Sí, en función del nivel de la ciudad que estaba visitando. Sí. De hecho, en Asia Central están muy flacos los gatos. O sea, y en Estambul, pues ves de todo en Estambul, porque, bueno, Y vive en el fútbol muy tranquilamente. Que otro día me hizo gracia Ancelotti, que debió decir algo así como de: ya sé que en Turquía quieren Arda Güler y me tienen hasta aquí como de... Porque tú ves cualquier cosa de baloncesto, yo sigo mucho baloncesto también, tú ves cualquier publicación de un tipo de Mario Ezonja, de cualquier jugador de baloncesto, y tienen como 8 comentarios debajo de "Come to Fenerbahce, come to Besiktas", no sé qué, como que... Digo, es que no descansan estos tipos. no, son muy apasionados. Yo creo que sienten el fútbol como viven también la vida. Es decir, ese caos que hay, ese desorden, esa vehemencia a la hora de expresar las emociones, pues el fútbol es un poco así, lo cual convierte la liga turca, que tampoco es que la vea, pero sí he visto algunos partidos, en muy divertidos porque no hay ningún tipo de control ni orden. Es decir, todos atacan todo el rato. Y bueno, es un país que tiene un fútbol que a mí me atrae todo, ¿eh? En Turquía me atrae realmente todo, y la verdad es que me gustaría explorarla más porque, bueno, más allá de Estambul he estado en Bursa y he estado en Esmirna, no he visitado más ciudades. ¿Y simpatía por un club de ahí? ¿Cuál es el...? Voy cambiando, yo te diría que Galatasaray, pero Sí. pero Al Galatasaray ese que gana la UEFA le hiciste un Axel Road, me acuerdo. sí, hicimos un podcast sobre ese Galatasaray, que era un equipo que jugaba muy bien. Que gana la Supercopa al Madrid, además. Sí, ¿no? sí, le gana al Arsenal la final de la UEFA. De penaltis con Hagi y Sí, todo esto. ¿no? sí, sí. O sea, jugaba Jika Hagi, estaba Hakan Şükür de delantero centro, Okan Buruk, que es el actual entrenador, Arif Erdem. Tenía jugadores muy buenos, jugaba muy bien. Y sí, luego le gana, creo que Hakan Şükür se va, llega Mario Jardel y creo que es el que le mete al Madrid en la Supercopa, Mario Jardel. Sí. Y hay un libro, de hecho, muy bueno de acantilado también, te lo recomiendo, que se llama Taksim, que antes lo has dicho, muy bueno, me gustó mucho, un libro muy, muy bueno. ¿Es novela o es...? Es medio... Es novela, pero como más de un poco... ensayo. ensayística, sí. ¿Un olor favorito que tengas? Un perfume, o sea, un olor de algo que te venga y que te traiga buenos recuerdos o que te guste cuando lo notas o lo percibes. Pues el olor de bosque. Nosotros con mi familia íbamos mucho a una antigua, una casa del siglo XVII que está en la montaña, que no es nuestra, pero la teníamos alquilada. Y yo pasaba todos los fines de semana allí, y los fines de semana escuchando el fútbol por la radio y jugando a fútbol allí. Y ahora cuando vuelvo, porque de vez en cuando aún vuelvo, el olor que tiene esa casa, que es un olor de casa vieja, de casa de piedra, de cerrado, más el contacto con los árboles, es un olor que me retrotrae a mi infancia. ¿Alguna superstición o rutina que tengas antes de hacer un partido? No, cuando comento no. Cuando comento no tengo ninguna superstición, pero cuando tengo que ver al Sabadell, sí, muchas. Sí. Sí, muchas. O sea, por ejemplo, en el último partido que Contra el Cornellá, sí, ganasteis de milagro. Sí, que nos jugábamos la vida. El director deportivo, que de hecho yo he trabajado con él antes, que es Carlos Rosende, trabajamos juntos. Está. Sí. Me cae fenomenal Carlos Rosende. Bueno, pues estaba en el Depor. Sí, estaba en el Depor. Nosotros nos conocemos de hace muchos años. Estábamos en Marcador y en ET juntos y bueno, ahora nos hemos reencontrado. Es que siempre lo he puesto muchas veces en Twitter. Tiene el mejor arranque de un artículo de fútbol que yo he visto muchas veces, que decía, me acuerdo, de
Jack Wilshere vale lo que ahora mismo vale un café en el Starbucks. 5 millones de libras. Estaba así, me encantó. Escribía muy bien Rosende, es una pena que lo dejara, ¿no? Escribía muy bien. Bueno, pues con él, desde que ha llegado al club, a los partidos que yo he podido ir, nos habíamos sentado juntos, todos, en el palco, en la última fila del palco, y esta semana jugábamos contra el Cornellá y nos jugábamos la vida, no habíamos ganado ninguno de esos partidos, habíamos hecho un punto de 9, y le dije durante la semana, le dije, voy a ir al partido. Y él me dijo, igual deberíamos cambiarnos los sitios, tú donde yo y yo donde tú. Y yo le dije, no, es que me he planteado incluso no sentarme a tu lado. Y como el viejo Casale. Le dimos una vuelta y al final efectivamente no nos sentamos juntos, nos sentamos bastante lejos, ganamos y bueno, ya no nos vamos a volver a sentar juntos, es evidente. Pero me hace gracia alguien como tú y alguien como Carlos, que sois analistas, que os habéis estrujado las meninges para tratar de explicar lo inexplicable, de analizar el fútbol, y al final os aferráis a las supersticiones y a la superchería casi. Bueno, yo me pongo incluso a ver cómo te cuento esto. Sí, o sea, por ejemplo, hay partidos que son muy importantes, ¿no? Y digo, bueno, si ganamos este partido, voy a hacer un sacrificio, ¿vale? Y el sacrificio va a ser verme los 4 partidos que hicieron que descendiésemos hace 3 años de segunda a primera red, que ya los he visto, y vérmelos enteros otra vez y pasar el dolor. O sea, si ganamos este partido, hago el sacrificio de verme los 4 partidos más dolorosos de aquella temporada. Y luego lo hago, sí, sí. Pagas el tributo. Sí, ¿no? Sí. Y creo, y cuando no cumplo, me creo de verdad que perdemos por culpa de eso. Es como la gente que da dinero a San Antonio. Cuando luego logra encontrar algo y ha rezado a San Antonio para que aparezca, le dan luego como 20 euros o 50 euros. Y si no, creen que San Antonio va con el mazo Pues fíjate que hablando de esto, hubo un año que teníamos muy difícil salvarnos y dijimos, bueno, si nos salvamos vamos a Montserrat caminando desde Sabadell. Y lo hicimos y al hacerlo, al año siguiente subimos, ¿vale? Es decir, funcionó. Y dijimos, antes de subir, si subimos, iremos caminando al pueblo del entrenador, ¿vale? Estalló la pandemia, no fuimos, no se podía mover uno de comarca, no se podía salir de la comarca. Al final, por la pandemia y 1000 historias, no fuimos. Yo sigo convencido de que bajamos porque no fuimos al pueblo del entrenador caminando. O sea, la explicación es esa, ¿no? Bueno, no cumplimos con nuestra palabra. O sea, hay algo en el cosmos que supo que no habíamos cumplido con nuestra palabra. ¿Un hotel favorito que tengas? ¿Un sitio que te guste quedarte? Sí, es un hotel del que hablo en el primer libro, en 11 ciudades, que es un hotel de carretera en un pueblo de Eslovenia, que en realidad por azar lo reservé, o sea, sin fijarme en que no decía, o sea, sin fijarme en que no estaba en la ciudad. O sea, yo quería pasar la noche en Ljubljana, recuerdo que con 2 amigos estábamos haciendo un Interrail, estábamos en Génova, fuimos a un internet café, es una época en la que no había internet en el móvil aún, y bueno, reservé el hotel, y cuando llegamos a Ljubljana vimos que estaba en un pueblo a 15 kilómetros de Ljubljana, y bueno, pues al final fuimos y la verdad es que el pueblo no tiene nada, el lugar no tiene nada, pero sentí una sensación de confort inexplicable. O sea, estaba decorado como un hotel de montaña y sentí una sensación de confort tan grande que los 3 años siguientes convencí a mis amigos para volver a ir a ese hotel, y todas las rutas las diseñábamos para pasar por ese pueblo de Eslovenia llamado Medvode, del que hablo en el libro, que en realidad no tiene nada. Luego yo me he encontrado con eslovenos, me he encontrado incluso con jugadores eslovenos,
y les he hablado de Medvode y me dicen, pero que si no tienen nada, o sea, es un pueblo ahí en las afueras, es industrial, ¿no? Es que no tienen ninguna gracia Medvode. Y dices, Y no lo vamos, entenderías, no lo y entenderías. para mí, Pavlovich, no lo para mí entenderías. para mí es un lugar mágico, mágico. ¿Y tus Sí. amigos han logrado encontrar esa belleza que tú les querías mostrar de que para mí este Bueno, hotel o van a morir? volví hace 5 años con mi mujer, que claro, no había estado en esa época. Tenía que Y pasar, tenía sí, que sí, pasar sí, sí, tenía que pasar el por, peregrinaje. por el hotel y bueno, fue una cosa, fue bonito volver. Pero mis amigos, a ver, los dos con los que fui el primer año sí que les gustó porque además, bueno, salimos de fiesta por Ljubljana, vimos una discoteca muy chula, uno de ellos ligó, o sea, que al final sí que vivieron una cierta magia. Pero ya vuelven por, como tú, por rendir tributo ya, ¿no? Por decir esto. Pero bueno, los nuevos que se fueron añadiendo los años siguientes, pues la verdad es que yo creo que no entendieron nunca que tenía ese sitio. Siguen dándole vueltas diciendo, ¿cuándo empieza esto? Una palabra que digas o que escribas demasiado, muy a menudo y con la que te tortures un poco, que le tengas un poco de manía, cuando te escuchas a lo mejor a ti. Pongo demasiados adverbios acabados en mente, o sea, Ya, me sí. gustan mucho. O sea, y incluso a veces me doy cuenta de que en la misma frase hay 2 o 3 y tengo que borrarlos. Eh, Creo que por mi manera de contar me resultan muy útiles siempre. eh, Desafortunadamente, Sí. obviamente, efectivamente. Sí, los uso muchísimo. Sí, sí. Y aquí, de hecho, también en tu libro hablas también algo de música, ¿no? Hablas de Love of Lesbian, que te gustan, hablas de... Otra vez te leía en el As que hablabas de grupo este, Ocas Grases, ¿no? Sí. Que luego te gusta la música y lo comentas. Tu primer disco que compraste con tu dinero, que quisiste ahorrar unos euros o unas pesetas e ir a comprarlo a la tienda. Con mi dinero, ¿eh? Es Sí. que O que te pediste por un cumpleaños o por Reyes. yo ¿no? creo que el primer CD que tuve fue de un grupo catalán llamado Laxambusto, que no es que me gustara muchísimo, o sea, que no me ha marcado Sí, en absoluto sí. después, pero que en aquel momento estaba más o menos de moda y me lo regalaron. Pero bueno, de esa época de grupos catalanes a mí me gustaba mucho Sau. Y Sau sí que compré bastantes discos yo por iniciativa propia. Luego el cantante falleció después de un concierto, joven, y fue bastante sonado en Cataluña, pero estoy hablando ya de Ya. hace 25 años o 30. ¿Y te gusta Manel? Hablando Sí, de... sí, me gusta Va, mucho. ahora el chico no ha sacado el Sí, cantante sí, ha sacado un disco en Guillem solitario, ¿no? Gisbert, sí, sí, Sí. me gusta mucho Manel. De hecho, creo que como letrista es espectacular. Yo siempre digo que mis 2 letristas favoritos son Guillem Gisbert de Manel y Santi Balmes de Love of Lesbian. Creo que son... Bueno, me gustan mucho sus letras, me gustan mucho las cosas que cuentan y me gusta bastante el indie. El indie español en realidad me gusta mucho. A mí de letras me gusta mucho, que ha cantado una vez con Santi Valens, me gusta mucho Dorian. Sí, de Dorian fui a un concierto, pero no he tenido discos. Me sé la canción esa, la famosa de... A cualquier otra parte. Sí, Habla de... sí, la de las pastillas rosas. Sí, Sí, te sí, has vuelto sí. nihilista. Sí, sí, sí. Sí, Esa canción me gustaba mucho, sí. A mí me gustaban Los amigos que perdí, que canta con Santi Valens Vale. precisamente. Esa me encanta. Que habla de, pues eso, de a veces, dice, no me duelen los amigos que perdí, que a veces es duro decirlo, porque hay momentos en los que las amistades tienen una etapa y luego pues hay amistades que a lo mejor son más complicadas y no te duelen esas personas que dejas atrás. Pero que muchas veces esas amistades se apagan sin que haya sucedido absolutamente nada. Claro. Es totalmente, decir, totalmente. dejas de verte, dejas de llamarte y cuando te das cuenta han pasado 10 años, ¿no? Es una cosa increíble. Yo me acuerdo que tuve una profesora
en el instituto que dijo, ahora vosotros creéis que las amistades son muy profundas, muy intensas y que van a durar toda la vida. Cuando crezcáis veréis que no, que se acaban y que no son tan importantes. Yo pensé, esta señora no sabe nada de la vida. ¿Sabe? Mi amistad con este. Sí, exacto. Sí. O sea, Este vínculo que tengo yo. ese vínculo que tengo yo con este chico y efectivamente con ese chico sobre el que pensé eso hace 25 años que no le veo. O sea, tenía razón la profesora. Sí, como tantas veces. Sí. ¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces, que te había impactado, que te la volviste a poner en... Supongo que American Beauty. La vi 2 veces en el cine. Me parecía... Sam Mendes. Sí, Sam Mendes. Me parecía... Me gustaba mucho el personaje de el hijo del vecino, el que filmaba con la cámara. El que decía eso, lo de la bolsa de plástico. Sí, hay tanta belleza en el mundo. No la puedo soportar. Sí, que no Que la luego, puedo que soportar. luego vendía marihuana. Sí. Esa película en su día me fascinó mucho. Luego hay una película italiana que en realidad la grabaron como teleserie para la RAI, dura 6 horas, o sea, fueron 6 capítulos de 1 hora y ahora se comercializa como 2 partes de 3 horas, o sea, como la Meglio Gioventù 1 y la Meglio Gioventù 2. Y es una película que me encantó, o sea, la vi en un cineclub, en una sesión de estas que hacían, la única sesión que teníamos en Sabadell en versión original en esa época. Y luego la compré en DVD, la he vuelto a ver muchas veces. Hay algunas apariciones del fútbol, tangenciales, como decías antes. Es muy curioso porque hay una escena en la que la gente está viendo un Italia-Corea del Norte, del Mundial 66. Corea del Norte. Que es un partido muy famoso en Italia porque Italia pierde contra Corea del Norte. Es la primera vez que un equipo asiático le gana a un europeo. Y luego pierde contra Corea del Sur, años después. Sí. Luego pierde contra Corea del Sur en 2002. Pero ese partido del Mundial 66... O sea, es una película o teleserie que va de la historia de Italia, la historia de una familia mezclada con la historia de Italia a lo largo del siglo XX. Y algunos momentos muy famosos del fútbol aparecen, ¿no? Y aparece ese momento justo. ¿Te gustó la de Sorrentino de Maradona? La mano de Dios. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho porque me gustan mucho las películas, los ingleses las llaman coming of age, ¿no? Sí, las que de juventud, ¿no? Sí, me gustan mucho estas películas. Me gustan mucho. Que aparte era un poco la vida de Sí, Sorrentino, era su que vida. Sus padres murieron por una escapa de gas y todo esto. Sí, era su vida, igual que la de Spielberg, de esta última de Spielberg del cine, la familia, no me acuerdo cómo se llama la familia. Fabelman, ¿no? Los Fabelman, sí. Y me gustaba, de hecho fui a Nápoles al poco tiempo, me vinieron muchas ganas de ir a Nápoles, sí. Sí. ¿Y una serie que te haya gustado últimamente? La Mesías, que le tratas de meter a tu amigo Rulo como puedes. Sí. Él te quiere meter Clifford del perro rojo. Pero... Sí. Pero no, la Mesías me pareció brillante y me gustó muchísimo otra serie española del año anterior, que yo creo que no se hizo tan popular porque está en A3 Player, que yo creo no lo tiene tanta gente como Netflix o como Movistar, y que se llama La Ruta, y que va de la juventud de unos chicos en Valencia en la época de la Ruta del Bacalao. Está muy bien hecha y es que además refleja las costumbres, lo que era típico en esa década de los 90. Salen los programas de televisión de esa época. Está muy bien hecho. ¿Pero es serie ficción o documental? Es ficción. Es una historia, sí. De hecho, lo que te conmueve es la historia de los personajes, no es tanto... Pues la veré, me encanta toda esa época de los 90 y toda esa época que yo veía de pequeño de la Ruta del Bacalao y todo, que me asombraba todo. Pues es una serie que yo creo está muy bien hecha y que, vamos, a mí es de las que más me ha gustado que he visto en los últimos años. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Cambiante, irregular, pero ¿actuales en esta época o en este momento?
lo que tú consideres. Es un estado de ánimo en general positivo, pero con momentos de miedo, sí, sin duda. Pero el libro, tampoco es un spoiler, pero el libro acaba bastante luminoso, ¿no? Que Sí. hablas de, pues que ya no tienes ciertas dudas, hablas de Violeta de una manera muy bonita y de lo que te hace feliz estar con ella y en unas escenas así que hablas muy concreta, ¿no? Y entonces cierras como el libro de esa manera un poco, para mí, no es decir inesperada, pero que al final es una cosa muy cotidiana, ¿no? De tu vida y de tu... Sí. Sí, en general estoy contento. En general estoy contento. Mm. Estoy bien, estoy disfrutando bastante del trabajo. He disfrutado mucho escribiendo el libro. Cada cosa que hacemos del libro, de promoción, de actos, de entrevistas, son bonitos porque es algo de lo que estoy orgulloso y que me ha costado muchísimo. Y en general bien, pero bueno. Sí. O sea, no tengo... Sigo aspirando a tener un día de tranquilidad completa, como te decía, y eso no, Sí, no, claro. no lo tengo. Ah. ¿Y una posesión preciada que guardes con mucho cariño? Algo que a lo mejor desde fuera no pueda parecer tener mucho valor, pero para ti sí lo tiene. Un poco tu hotel de Ljubljana, no, tu hotel ese, pero en tu casa. Algo... A ver, los objetos no les tengo tanto, yo creo que tanto aprecio como a los lugares, pero sí, en casa tengo acreditaciones de partidos especiales, tengo algunos muñecos que forman parte de mi historia con Violeta. Tengo tazas para beber café que son especiales. De hecho, alguna que la uso solo cuando el Sabadell tiene que ganar un partido. Pero salen tus rituales. Sí. Pero a mí la taza de café, tener una taza de café preferida, no es tan fácil y yo lo valoro mucho, también. Cuando se te rompe tienes que acudir casi al kintsugi a reponerlo con Sí. resina de oro porque Sí, dices, por ejemplo, unos amigos que se casaron nos regalaron una taza de café hecha de forma artesanal, con cerámica y tal. Y la sensación que tengo, aparte del valor que tiene, es que es la medida exacta eh, para, para, para tomar un buen café y que la relación del café con esa cerámica le da el mejor sabor de entre todas las sí, sí. tazas que tengo en casa. Yo también tengo esas manías y esas obsesiones con el tema del café también. Entonces es una taza que hace poco que la tengo, pero le he cogido mucho cariño. Bueno, encontrar una taza es importante, si te digo. Y un mentor que hayas tenido es curioso porque con amigos comunes muchísima gente te tiene a ti como un mentor muy importante. Te estoy hablando de los Álvaro de Grado, Enrique Beste también me habla mucho de ti, Quintana me habla mucho de ti. Mucha gente que he conocido te tienen a ti como un muy buen mentor. Un mentor, aquí alguno ha pasado que te ha citado también, de hecho. ¿Y quién es el mentor del mentor? Entonces, esa pregunta. No lo sé, algunos de los que dicen que soy su mentor seguramente me han superado, ¿eh? O sea que no... Yo creo que lo del mentor muchas veces te ayuda a ir hacia un lugar, pero tú puedes profundizar más en ese lugar que tu propio mentor, ¿no? Yo le debo mucho de todo a Edu García, que es la persona con la que empecé a hacer radio en la COPE en el año 2000. Nos fuimos juntos a Radio Marca en 2006. Me dio mucha libertad para crear, me animó a crear mi propio programa en Radio Marca. Y sobre todo la naturalidad, la frescura, el ritmo en radio son suyos, ¿no? Fíjate que en lo analítico somos muy diferentes porque a él no le interesa tanto el análisis del juego, pero
pero yo creo que muchas veces nos olvidamos del aspecto comunicativo de este trabajo a la hora de referirnos a la gente. Y es verdad que yo tengo una vertiente muy relacionada con el análisis, pero yo creo que en esta profesión el cómo comunicas es muy importante. De hecho, hay gente que es muy buena analizando, pero que comunica mal y que probablemente por eso no consiga un buen trabajo en esta profesión, ¿no? Entonces, para mí, los referentes son aquellos que me han hecho enamorarme de la radio y de la comunicación. Yo escuchaba mucho a José María García, escuchaba a grandes narradores, Alfredo Martínez, que sigue en activo, y bueno, como te digo, Edu García fue la persona más importante de mi carrera. Y para terminar, una frase o un lema que te guste de algún modo tener presente, o que a lo mejor a alguien que empieza le digas, o que tú mismo te repitas y te tengas presente de alguna manera, o una letra de una canción que te guste tener como referencia o algo así. Yo creo que, como ves, soy bastante pesimista y todas las cosas son como para superar momentos difíciles, pero una frase que creo que es muy importante es: esto no va a durar siempre, esto se va a pasar, va a haber un momento en el que esto va a ser un recuerdo, ¿no? Si tienes un dolor físico, si tienes un dolor de espíritu, yo creo que te alivia mucho saber que en la mayoría de las veces eso que te está torturando, habrá un momento, y puedes visualizar ese momento, en el que eso ya no existirá y en el que lo verás como un recuerdo. Y eso alivia mucho, porque insisto en que el momento en el que estás sufriendo, ya sea un dolor físico, ya sea un dolor mental, creo que lo que peor te sienta y lo que más te amarga es pensar que esto va a ser así siempre. Entonces, tener esa certeza de que eso no va a ser así siempre, creo que es muy positivo y muy bueno. Y sirve también para momentos malos, porque la pregunta me la has hecho, supongo, más tirando a lo profesional. En lo profesional hay momentos muy malos, hay momentos en los que te pueden echar de un trabajo, en el que un compañero que tú crees que es peor que tú le dan más cosas que a ti y crees que es injusto y sientes ese dolor. Y yo creo que saber que esas cosas van a pasar, que no son eternas, que se le puede dar la vuelta, que queda partido, que se puede remontar, creo que eso es muy importante. Pues Alex, me lo pasó fenomenal contigo, que la gente se acerque a tus crónicas balcánicas, independientemente de lo que le pueda ser su relación con el fútbol, que le va a sorprender por un lado o por el otro. Así que un placer la conversación y muchos éxitos en lo que venga. Gracias por invitarme, lo he pasado muy bien y la verdad es que se hace corto, son 2 horas, pero han pasado volando.